Ok. Bueno, acá lo que intentamos hacer, esto sí lo armé yo con las chicas estas del grupo de R Ladies, eran las herramientas que tiene R, que no están en otro soft, y que de alguna manera te independizan y te dejan crear a vos tus propios códigos o tus propias funciones. O sea, ¿qué otras herramientas podés trabajar con R? Y es como un poco un mix de distintas herramientas, ¿no? Bueno, entonces acá. Bueno, acá está más o menos qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo se puede usar R para hacer simulaciones, o para qué sirve hacer simulaciones, para qué las pueden usar. Vamos a ver una familia que se llama Apply, que sirve para hacer operaciones en conjunto, ¿no? Si yo tengo un data frame y quiero hacer operaciones por fila o por columna, y se llama familia porque hay toda una serie de funciones que las vamos a ir viendo. Después vamos a ver esto que para mí es súper interesante, que son las funciones propias. No es muy fácil de entender. Yo les armé unos ejemplitos que creo que son sencillos y después les voy a mostrar en un ejemplo cómo las uso yo, cómo a mí me ayuda mucho en mi trabajo de consultoría o en mi trabajo de tesistas, ¿no? Y otra de las cosas es el procesos iterativos. Un proceso iterativo es cuando yo tengo que repetir algo muchas veces, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? ¿No? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen, no sé, una serie de localidades y cada localidad quieren obtener, no sé, una regresión lineal, un gráfico, lo que sea. Entonces eso ustedes lo pueden guardar con una función y pedirle que lo repita. Y lo hace automático. Está buenísimo. A veces cuesta un poquito armarlo. Yo muchas veces cuando tengo que hacer esto, lo que hago, lo armo el código. Cuando me da errores lo pongo en ChatGPT. Es más, el otro día me pasaron, vieron que ahora los cosas de inteligencia artificial se entrenan para temáticas específicas. Entonces hay un grupo de genios de R que armó uno que es un ChatGPT para R. Entonces que se supone que está más actualizado. Después si quieren les paso el enlace, ¿no? Entonces, pero acuérdense esto, nunca le pregunten de cero. No le digan, quiero hacer un gráfico de Boxplot, porque por ahí sí les dice. Pero a mí, mi experiencia es que me sirvió mucho de ayuda cuando es al revés. Cuando yo hago algo, armo la estructura, o quiero correr algo y no me sale, le digo dónde está el error, y ahí lo detecta. Así funciona bien. Si no, bueno, pero... Bien. Bueno, entonces, claro, esto nosotros le pusimos programación básica, pero bueno, como yo siempre les digo, no soy programadora, pero más o menos les cuento cómo pueden ustedes trabajar un poco más las herramientas de R. En el aula virtual, vamos a buscar, hay bibliografía, acá está, la programación, no está acá. Mentí, no está acá la bibliografía. A ver, acá está. Bueno, entre estos, ¿no? Hay dos que son de programación y este otro, ¿no? Bueno, son estos que están acá en el apunte, pero si no los buscan están online. Que estos arman, trabajan como programadores, ¿no? Si ustedes quieren aprender a programar de cero, para los que ya alguna vez vieron lo que es un loop, lo que es un if-else, un condicional, todo eso está ahí. Si tienen ganas, si les gusta ponerse a programar, ¿eh? Entonces está todo esto. Está bueno, se entiende, porque a veces hay libros de programación que uno necesita tener conocimientos previos para usarlo. Yo hubo cosas que quise hacer y las encontré acá. Después este es otro que también sirve, ¿no? Con estos dos libros ustedes pueden salirse de lo que es el uso de funciones o de paquetes y trabajar el software como si fueran programadores. ¿Ven? Tiene también toda una parte de R base, ¿no? Describe qué son los distintos objetos que tiene, les cuenta un poco más. Pero bueno, esto es para los que les interese seguir. Y acá hay otros libros, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un paquete, aunque les parezca irrisorio, ¿no? Muchas veces cuando hay grupos que hacen un trabajo o hacen una publicación o una tesis interesante y generan un montón de código que no es el código que no está en funciones,
puede uno armarlo como si fuera un pequeño paquete con funciones y publicarlo, como si fuera, ¿no?, una publicación. De hecho, por ejemplo, les cuento, el año pasado me habían pedido para hacer unos análisis de shapes, ¿no?, de imágenes satelitales. Entonces, lo que yo tenía que hacer era, el shape eran dos campos, ¿no? Un campo donde estaba el trigo control sin el producto y otro con el producto. Entonces yo tenía que generar una aleatorización, en realidad no había repeticiones, era como una cosa medio rara. Y había un chico de Córdoba que había armado un paquete, porque él había trabajado con esta tema en tesis, ese paquete estaba en GitHub, o sea que yo se lo bajé, lo usé, y no está, bueno, él está en proceso de publicarlo, ¿no? Todavía no lo publicó, pero eso es una de las cosas interesantes que uno puede hacer con R, que por ahí con otros soft, al menos los que yo conozco, ¿no? En mi caso, leyendo algún paper sobre fenotipado, yo trabajo en maíz, y mi idea es, acá en la empresa vamos a empezar a hacer fenotipado con imágenes de drones. Entonces la idea, bueno, es justamente analizar esas imágenes con R, y existen ya algunos paquetes creados, que bueno, que no pude meter mano porque este es mi primer curso de R, o sea, recién me estoy mirando con esto, todavía no pude verlo, cómo funcionan esos paquetes, pero sí que están, existen. Igual no le digas a Teresa esto que te voy a contar, pero eso que vos querés hacer, en realidad te va a ser más fácil hacerlo con Python. Porque Python es mucho más eficiente en el uso de grandes datos y hay mucha gente que está haciendo eso. Igual la lógica es la misma, o sea que si vos aprendés a usarlo en R, después pasarte a Python no es complicado. Pero cuando tengas... Algo así me comentó, yo hablé con Néstor Video, que va a conocer la UNR, me comentó eso, dice, R dice, te resuelve el 90% de las cuestiones, dice, pero vas a terminar usando Python. Claro, porque al principio, cuando vos quieras leer los datos o buscar datos raros, todo eso R es genial, pero después, si vos querés armar modelos de predicción con fenotipado, todo eso ahí, búscate Python. Igual está bueno, ahora de hecho muchos trabajos mezclan las dos cosas. Pero siempre que tengan que trabajar con muchos datos o con cosas que sean algoritmos así de mucho consumo, Python es más eficiente por eso. Bueno, pero no le digas eso a Teresa porque se va a quedar sin trabajo. O voy a tener que armar un curso de Python. Bien, bueno, entonces, empecemos esto. ¿Para qué sirve simular? Acá yo puse unos ejemplos. Por ejemplo, esto que se llama análisis Monte Carlo, ¿no? Entonces, muchas veces los datos tienen una distribución, pero yo no la conozco a priori. Entonces, lo que hace este Monte Carlo es una suerte de remuestreo. Entonces, lo que yo puedo hacer es saber cuál es la función de distribución exacta que tienen mis datos. De hecho, existen paquetes de R, ¿no?, que calculan el p-valor, pero haciendo un remuestreo. Y lo que hacen es una simulación de datos. O sea, toman una base de datos, le calculan los parámetros, a partir de esos parámetros generan más datos, bueno, y así con un algoritmo que converge, se puede usar. Prueba de hipótesis, ¿no? Yo puedo generar datos aleatorios para una hipótesis nula y, digamos, como que puedo plantear distintos escenarios. Entonces, cuando yo genero esos datos pueden ser mi población. Entonces yo puedo ver cuán eficiente es una prueba de hipótesis con esos datos generados, ¿sí? Bueno, y esto de simulación de escenarios. A veces queremos probar cosas y no tenemos los escenarios. Por ejemplo, yo les cuento, hace un tiempo, un chico que era de INTA, del área de forestales, ellos usaban para medir volumen, ¿no?, en árboles, unas funciones, pero que si bien tenían en cuenta la conicidad del árbol, no tenían en cuenta que las medidas a distintas alturas estaban correlacionadas. Entonces la propuesta de tesis de él era eso, ver cómo se podía hacer más eficiente un modelo si yo contemplaba esa estructura de correlación. Genial, le dije, pero ¿dónde vas a encontrar datos para hacer eso? Porque él necesitaba datos correlacionados y datos no correlacionados en árboles, o sea, no vas a poder tener esos datos. Y bueno, entonces al final lo que hizo este chico fue simulaciones. Hizo un trabajo re lindo, se puso a full con todo lo que sea simulación, estuvo trabajando con otro chico que era programador y la verdad que estuvo bueno. Pero ven, por ejemplo, en ese caso, él no iba a poder probar
con datos empíricos, porque no iba a encontrar. Aparte, el área forestal tampoco maneja tal información de datos como para yo poder ajustar distintos modelos. Bueno, esto, ¿no? También para lo que sea estimación de parámetros, esto es lo que llaman datos sintéticos, o sea, yo puedo estimar algún parámetro que sea desconocido en función de lo que sería su función de distribución. Bueno, es más de lo mismo, ¿no? Hacer simulaciones. Acá yo lo que les puse es una listita de las distintas funciones que ustedes pueden simular. Esto también está en Excel, está en otros paquetes, ¿no? Todas estas ustedes las conocen, ¿no? La binomial, ¿se acuerdan de la binomial? ¿Quieren que las repasemos? La binomial era cuando yo tenía datos discretos, que la variable respuesta siempre era positivo o negativo, verdadero o falso. Bien. La distribución de chi cuadrado, que era la que usábamos cuando queríamos comparar valores observados con valores esperados. Por lo general se usaban para tablas de contingencia, pero por ejemplo cuando hacen las pruebas de normalidad, ¿vieron? Para ver si una distribución es normal o no normal. Bueno, y ahí lo que hace la lógica de esa prueba es asumir que los datos que están son normales, que serían los observados, y toma el valor de media y de varianza y genera datos como si fueran normales y compara las distancias con una chi cuadrada. Eso es lo que hacen todas las pruebas de distribución de normalidad. Bueno, después la F, que es la que se usa en las tablas de análisis de varianza, ¿no? Cuando uno comparaba los cuadrados medios del tratamiento versus los de error, eso era una distribución F. Bueno, la hipergeométrica, que esta es la que tiene memoria, la que se usaba, bueno, no me acuerdo mucho más que eso, no les voy a mentir. Bueno, la distribución normal, que es la que sigue en la mayoría de los procesos biológicos. La de Poisson, que es la de los datos de conteo, pero cuando yo estoy haciendo datos de conteo muchas veces lo usan como si fueran distribuciones normales. Pero uno de los problemas que tiene la distribución Poisson, o de los problemas no, las características, es que el parámetro de la media, o sea el de posición y el de dispersión, es el mismo. Entonces, a medida que aumenta el valor del promedio de mis datos, también aumenta su varianza. Entonces ahí se rompe uno de los supuestos del análisis de varianza, que es el de homogeneidad de varianza. Ese es uno de los errores más comunes que se cometen cuando yo tengo datos de conteo, estoy contando malezas o contando plantas enfermas o número de granos y eso, y lo hago con una distribución. Porque yo lo puedo asumir, pero si los supuestos no se cumplen, ahí hay que hacer otra cosa. Bien, bueno, después la t-student, ¿no? Que era la normal cuando uno no conocía la varianza, y la distribución uniforme es donde todos tienen la misma probabilidad de ser. Bueno, hicimos un repaso de las distribuciones. Acá hay un dibujito, porque yo no solamente puedo calcular la distribución, sino puedo tener, por ejemplo, los cuantiles, puedo tener la densidad, o sea, es decir, cuáles son la probabilidad de tener valores mayores o menores a eso. Bien, entonces, bueno, acá está. Vamos a hacer esto, ¿no? Es un jueguito para ver un poco cómo trabajan las simulaciones. Entonces nos vamos a ir acá. Ahí se ve, ¿no? Bueno, ven por ejemplo, cuando uno hace simulaciones, si quiere que la simulación genere siempre los mismos registros, le tiene que poner una semilla, que es como un valor inicial. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta semilla, es un número, puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo pongo esto y imagínense que voy a generar solo 10 datos. Vamos a dejarlo así. Y yo genero con esto que se llama rnor 10 datos y le pongo medio a 0 y desvío 1. Bueno, entonces ahora, si miro mis datos, son estos. Y en teoría, y espero que me salga, si yo lo vuelvo a hacer, tendría que generar los mismos 10 datos aleatorios. No me dio bolilla. Bueno, no sé. No funciona. Puede ser que no lo haya tenido que dar de nuevo. Ahí está. Estos olvídenselo. O sea, este y estos son los mismos, ¿sí? Eso es lo que hace la semilla.
Y así como yo tengo que poner una semilla fija para repetir, cuando uno hace simulaciones, en muchos de los casos lo que le ponen la semilla aleatoria. O sea, acá adentro pongo un rnorm que me genere un dato aleatorio para que la semilla siempre sea distinta. Eso si yo quiero hacer simulaciones y que siempre me den distintas. Bien, bueno, entonces, volvamos acá que había 5.000 datos. Entonces yo pongo mi semillita, genero 5.000 datos y le pido el promedio y le pido el desvío. Bueno, fíjense que... Sí. Esa zona entendí. La semilla, ¿para qué? Para que te genere siempre los mismos datos. Claro. Sí, lo que pasa es Si que... pones aleatoria la semilla, te genera datos siempre distintos. Para que siempre sean distintos. Si yo estoy haciendo una simulación y quiero cubrir un amplio rango, una manera de asegurarse eso, claro, que no se repita. Bueno, entonces acá yo, por ejemplo, le puedo pedir esto que es la densidad y me dice, por ejemplo, dónde está. Lo que estoy haciendo es el dibujito este, ¿no? Sí. Después, perdón, eso es otra cosa. Y lo que también puedo hacer con estos datos es hacer el gráfico de densidad. Ven que se parece bastante a una distribución normal, pero bueno, no está. La normal va de menos infinito a infinito. Otra de las cosas que podemos hacer es jugar con esto, ¿no? Y acá lo que hice fue armar una secuencia de valores de menos 10 a menos 10 en 200 valores. Esa es mi X. Y después le puse una semilla. Entonces le pedí que me hiciera un histograma para la normal, la media 0, y que después me diera los valores de densidad para estos. Después lo mismo, pero acá en vez de 10, le pido que lo haga para 100 muestras, para 1000 y así. Acá arriba, esto que ustedes lo vieron en el primer práctico, lo que hace es me va a hacer todos los gráficos juntos en una fila y 3 columnas, ¿no? Dividimos la ventana gráfica. Entonces yo ahora corro esto. Bueno, simplemente lo que hicimos fue mostrar que a medida que tenemos un tamaño mayor de la muestra, siempre yo estoy tomando una muestra de la normal 0,1, ¿sí? Se copia más la función original. Por eso muchas veces cuando uno hace análisis de supuestos y quiere asumir que hay distribución normal, yo siempre le digo, con poquitos datos no podés hacer eso, porque acá estamos seguros que estos datos son normales, porque yo los simulé así, les dije, haceme datos, pero eran 10 nada más. Ahora, si ya tengo un poquito más, tengo 100, si ya tengo 1000, sí, pero bueno, eso es un poco para mostrar que no siempre hay que creerle a los gráficos estos de los supuestos sobre la distribución. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer con R es no usar más las tablas, ¿no? Si bien cuando yo voy a hacer un análisis, una ANOVA, regresión, me da el valor P, pero también puedo calcular los cuantiles, ¿no? ¿Se acuerdan de estos que los usábamos en las tablas? Para buscar la región crítica. Eso ya, bueno, no se hace más, pero no hace falta usar más las tablas. Bien. Bueno, esto simplemente era para que ustedes conocieran que existen estas herramientas. Algún día van a encontrar algo y van a decir, ah, yo sé que esto se puede hacer con R. Así que guárdenlo y listo. Bien. Bueno, a ver qué más hay. Acá. Bueno, entonces esto es lo que hicimos. Bueno, ven esto que no hay más tablas. Sí. Bueno, lo que vamos a ver es esto que es la familia Apply. Yo les había mostrado a ustedes una cosa que se llamaba RCoder, ¿se acuerdan? Esto, RCoder. Bueno, acá ustedes se acuerdan que habíamos visto que tenían muchas cosas. Pueden buscar acá Apply.
Y fíjense que hay como un montón de funciones. Nosotros vamos a ver algunas nada más. Si entramos acá, esto pueden usarlo. Yo lo tengo guardadito para usar ejemplos a veces, para los cursos, ¿no? Está todo explicadito. La verdad que esto está bárbaro. Bien. Bueno, por eso le digo que es una familia de funciones y cada una tiene sus características. Pero para ejemplificar, ustedes que trabajan con datos van a conocer estos datos, ¿no? Lo que hice yo fue robarme una de las bases de datos que teníamos en INTA, de los datos de las estaciones agrometeorológicas, y eran datos de lluvia, y en las distintas estaciones, estas eran las estaciones meteorológicas, eran las oficiales. ¿Qué significaba oficiales? Eran las que estaban validadas por el Servicio Meteorológico Nacional. INTA tiene muchísimas más, pero estas, que eran unas 45, eran las que también se publicaban con el Servicio Meteorológico. Bueno, lo vamos a ver acá y después lo vamos a hacer con código, ¿no? Entonces, bueno, esto está en una base acá que se llama lluvias Pampa, que si ustedes lo ven, está acá. ¿Ven? Esto tiene... Lo que tenemos es la localidad, el año, y después están todos los meses, y también está la latitud, la longitud y la altitud. Esto es como INTA genera los datos, ¿no? Si ustedes le piden los registros meteorológicos, yo acá solamente están los de lluvia. Bien, entonces este mapita está hecho con R también, ¿no? Si ustedes tienen los datos de latitud y altitud y usan esta librería que se llama OpenStreetMap, bueno, acá pueden directamente usarla como si fuera la de Google Maps, pero es gratis. Hay un montón de librerías que usan Google Maps para hacer proyecciones, para hacer cosas, pero el tema es que Google Maps te cobra. O sea, vos si querés usarla, tenés que armarte una API, que es como una llave, y te deja usar tantos gigas. Pero para eso tenés que poner una tarjeta de crédito. Si vos te pasaste de esos gigas, tenés que pagar. En cambio, este no. Tiene menos cosas, pero es gratis. No sé si ustedes la usan, lo usaron, lo conocían. Bueno, eso está bueno. Sirve para hacer mapas y ese tipo de cosas, está bueno. Bueno, volvamos al... Acá, no, acá. Ya está, acá. Yo lo que le quería mostrar, y que se ve que lo sacaron, el que creó esta librería OpenStreetMap y este leaflet, a ver si está acá. Ah, esto, ¿ven? Es este Vladimir no sé cuánto, que todo esto que dice acá, el tipo es ucraniano y le pide ayuda a la comunidad internacional para que vuelva a la paz. A mí la verdad que entré a ver unas cosas y esto me conmovió. Pero bueno, este es el paquete que sirve para hacer todas esas proyecciones en el mapa. Bueno, entonces, no, vos quédate acá. Ahí va. Esto es así dinámico porque esto es un HTML. Si ustedes esto lo generan como un Word, que eso lo vamos a aprender a hacer la semana que viene, queda fijo. Pero si ustedes presentan el informe como HTML, ven, pueden acercarse y alejarse como si fuera cualquier mapa. Bien, bueno, entonces, leemos, usamos la librería esta readXL y le pedimos los nombres, que son los que les mostré antes. Bueno, ¿se acuerdan que siempre yo les digo que antes de ponerse a trabajar con cualquier base de datos, siempre está bueno hacer esto, ¿no? Hacer el resumen de los datos. ¿Para qué me sirve? Para saber si mis datos tienen algún error grave, ¿no? Esto es lluvia. Perdón. Yo no esperaría encontrar valores negativos de lluvia, ¿no? Los mínimos. Y después, bueno, los valores máximos habría que verlos. Si me aparece un 80.000, no sé, yo dudaría un poco. Es como una primera visualización.
siempre los datos hay que pasarle una serie de filtros, pero este que es simple, que es resumen, significa, es la primera que hacemos. Bueno, entonces nosotros vamos a ver dos tipos de funciones de estas. Una que se llama apply, y lo que hace es esto. Bueno, podemos usarlo para una matriz de datos. Vieron que dentro de los objetos teníamos vectores, pero también podíamos tener matrices de datos. La matriz son datos puestos en fila y en columna, pero no como data frame, sino como matriz. O un data frame. Y lo que hago es operar por fila o por columna. Después vamos a ver en qué cambia, ¿no? Fíjense, yo le tengo que poner acá el array, o sea el X, le tengo que decir cuáles son los datos, y después me va a pedir un número. Ese número va a ser 1, si yo quiero que esa operación, yo le puedo decir que sume, que haga una mediana, esté en columnas, o 2 si está en fila. Y después, ¿qué quiero hacer? ¿Qué función? Es así de simple, y lo hace. Este es el que es apply. Y el otro, que es el tapply, permite hacer lo mismo, pero además le puedo agregar un factor. Entonces la lógica es la misma. Yo le pongo los datos y le pongo el index. Por ejemplo, en este caso, yo tengo como variable categórica las estaciones. Entonces le podría decir que me haga la suma de las columnas por estación, ¿sí? O cualquier otra característica que tenga, o por año. Esa es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? En qué cosas hace. Entonces, bueno, estos son los argumentos, ¿no? El apply es la matriz, el 1 o el 2, y la función que quiero usar, y acá es el vector que quiero usar, o los datos, cuál es el criterio de agrupamiento, y también qué es lo que quiero hacer. Entonces, nos miramos acá y los... ¿Podría usar más de un agrupamiento si es necesario? Creo que sí. Bueno, vamos a probar. Sí, creo que sí. Bien. Bueno, vamos a ver el ejemplo este de apply. Acá lo que yo le estoy diciendo, ¿se acuerdan que si yo le digo 3, va a tomar la columna 3? Porque en los datos, ¿ven? La primera columna es la localidad, la segunda es el año y la tercera es enero. O sea, a mí no me interesa hacer operaciones sobre estas dos ni sobre el resto. Yo quiero los valores de enero. Entonces, dice, por ejemplo, sobre la base quisieran saber cuál es el valor de lluvia máxima que se presentó en enero para todas las localidades. Bueno, entonces yo acá, como lo que quiero es la lluvia 3, y el 2 es por esto, ¿no? Que habíamos dicho acá que 2 era por fila, las localidades están en fila. Y el máximo. Entonces cuando yo corro esto me dice que en enero esta fue la lluvia máxima. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el valor de lluvia máxima que se presentó en enero, pero ahora le agrego una cota? Entonces una manera de hacer esto es decirle que sea para lluvia, pero no solamente le pongo 3, le digo para cuando las localidades son Miramar. Entonces simplemente va a tomar todos los años, sí, pero solo para Miramar. Y entonces me da el valor. Bueno, lo mismo puedo elegir otra, ¿no? Esto es lo mismo, pero acá 3 arroyos. Ahora, vamos a ver cómo serían los ejemplos con el otro. Donde acá, en el tapply, yo voy a tener... Bueno, para cambiar un poco, ¿no? Para confundirlos, como decía una profesora. Acá yo le pongo lluvia enero, podría haber puesto también el 3, ¿no? Y las localidades, y que me haga la suma de las lluvias. Entonces este es el resultado que me da. Después lo que puedo hacer es acotarlo, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir cuál es la suma de precipitaciones en enero antes de 1970. Entonces acá va tapply lluvia enero, pero ahora acá, en vez de acotar como localidad, había hecho esto, había puesto que el valor de lluvia sea menor a 1970, perdón. El valor del año, ¿no? Y acá también. O sea, tanto para los valores como para el factor, les pongo esta cota y que me lo sume. ¿Qué más? Después le puedo pedir
cuántos años tiene cada localidad, cuántos registros hay en la base. Hay una función que creo que ya la usamos, ¿no? Esta que se llama unique. O sea, si yo entro a una variable categórica y le pido el unique, me da todos los niveles que tiene, únicos. ¿Vieron como en Excel cuando uno le pide únicos valores? Bien. Entonces yo acá estoy armando mi propia función. Entonces yo quiero que sea el largo del unique X, de las localidades, ¿no? De estas variables que tengo acá. Y esto me da como resultado esto, la cantidad de localidades que tiene. Como ven, las bases de datos de INTA no eran muy completas. Había lugares que no están. No sé ahora qué pasó con todo eso. Bueno, entonces también puedo decirle al revés. Yo voy a hacer un análisis climático y necesito localidades que tengan más de 30 a 40 datos. Entonces le puedo pedir esto. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta acá? Más o menos como es esto. Bueno, vamos a correr los códigos. Bien, entonces corro mis datos. El objeto lluvia no existe. ¿Por qué no existe el objeto lluvia? Ah, bueno, ya sé, porque yo les quería mostrar y tengo otro ejemplo cargado. Espera. Ahora lo voy a contar. Acá lo que hice fue decirle que me busques ahora en esto, en donde están lo de la clase de hoy. Entonces uno va acá, ¿no? De dice sección y setea el directorio de trabajo, donde está el código este. Bien, entonces se ven, acá abajo lo hizo. Y ahora tendría que leerlos. Creo que lo hago. Ah, no encuentra la función. Bien. Bueno, entonces acá está lo del summary. Y acá están las dos, ¿no? Apply. Bueno, entonces esto era la lluvia de enero y me sale el valor. Esto era lo que habíamos dicho diciendo lo mismo, pero solo para Miramar. Siempre acuérdense, ¿no? Cuando ustedes van a invocar algún carácter, tienen que ponerlo encomillado. Si yo le pusiera solo Miramar, fíjense, me va a dar este error. ¿Ven? Me va a decir que no lo encuentra. Porque si no está encomillado, entiende que es un objeto. Lo va a buscar acá. Ustedes, si a ustedes les aparece esto, es porque no le están diciendo bien qué es, entonces él asume que es un objeto. Bien. Bueno, después este era cuál es el valor máximo, y acá cambié la función por máximo, y estos eran con los de apply. Entonces la lluvia por localidad, y me sale todos los valorcitos. Ahora nos limitamos a los de 70 y también me los muestra. Y esto es cuántas hay. Esperen que no corrió. Esa, Sí. yo lo voy siguiendo, esa tabla 1 no se puede visualizar porque dice que es un valor. Acá a la derecha en la ventana, digamos, ¿Acá? de la derecha, ahí esa, si yo aprieto la tabla 1 no me la abre, digamos. No. No. Tenés que guardarla como un dataframe o otra cosa. Ah, está bien. Bueno. Ahora, hay algo que no es para complicarles la vida, porque yo lo que menos quiero es que ustedes se asusten. Esto se puede hacer también con Tidyverse. La idea es que si ustedes encuentran un libro, un apunte hecho con uno o el otro, entiendan qué es. Porque, por ejemplo, si yo uso Tidyverse, le digo, agarra el objeto lluvia. Entonces, selecciona el 3, el tercero del lluvia. Y hace el máximo. Entonces, si yo hago esto o esto, me dan A. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que falta? Esto falta. No corrí esta librería.
esto que está acá, ven que a veces les dice que hay conflictos con algunos paquetes. Bueno, porque hay paquetes acá en los stat, el filter existe y este lag existe. Pero la lógica es que el que va a usar es la función del último paquete que yo corrí. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Y si alguna vez se les cuelga todo, se van acá, donde dice sesión, y ponen una nueva sesión. Entonces eso borra los cookies, borra todo. Porque a veces quedan errores que uno mágicamente no sabe de dónde. Y de ahí se borra todo. Bueno, entonces acá lo que yo hice fue ponerle los ejemplos que corrimos recién con el apply y con el de lluvia. No hay uno que sea mejor ni uno que sea peor. Se pueden usar los dos. Acá los filtro. En el cual yo le decía que quería solo 3 arroyos, enero y el máximo. Y bueno, entonces acá uso ¿no? Le digo filtrar 3 arroyos, selecciona el 3 y es el máximo. Por eso, para los que nunca programan, esta manera de decirle toma el objeto lluvia, entonces filtrame la localidad 3, entonces selecciona el 3, es como más intuitivo y más fácil de leer que esto, que no dice nada, ¿no? Hay que saber qué significan los corchetitos. Entonces, pero bueno, después uno elige lo que le guste. Lo mismo con el de TApply. Vos me preguntabas si podías hacer más de una localidad. Bueno, mira, con TApply seguro podés, porque yo lo hago siempre. Con TApply, con Tidyverse, ¿ves? Acá donde le decís group by, le podés poner más agrupaciones, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Bien. Bueno, esto era de acotar por las lluvias de menos de 70, y esto también se puede hacer con Tidyverse. Lo de los años, ven, yo puedo usar, si yo hago esto, y acá lo que le puedo pedir, hay una función en Tidyverse que es ndistinct, que es parecido a la. Entonces le digo, agrupame por localidad y haceme esta operación donde la cantidad sea la cantidad de años distintos que tiene cada localidad. Y me los da. Bueno, es así. Bueno, y hay otro más. ¿Bien hasta acá? Son como cositas sueltas, ¿no? Como pequeños truquitos que les van a servir para trabajar. ¿Sí? Bueno, a ver qué son 6 menos 10. Hacemos 5 minutos de recreo, me voy a calentar el mate y ahora vamos a ver lo que son funciones. ¿Sí?